Hola a todos, antes de empezar, me gustaría pedirles que si les gustan mis videos, se suscriban a mi canal, le den like y lo compartan para llegar a más público. Sin más, empecemos. Mi padre y yo hicimos una caminata por el sendero de los Apalaches, y él no siguió las reglas, nos puso a ambos en peligro mortal. El bosque es más viejo que tú, más viejo que tu Dios. Muestra respeto o sé olvidado. Viejo dicho de los Apalaches. El verano antes de empezar la universidad, me propuse recorrer una parte del sendero de los Apalaches. Lo había planeado durante años. Caminatas diarias por los bosques de mi pueblo, viajes de campamento en solitario, recolectando equipo poco a poco con lo que podía juntar. Cuando se lo dije a mi padre, insistió en acompañarme. Para protección, dijo. La ironía ahora es amarga. Yo sí tenía protección. Tenía mi atado de salvia y romero, monedas, un mechón de mi pelo, una bolsita de sal y clavos de hierro que guardaba enterrados en lo profundo de mi mochila, heredados de mi abuela, quien jamás entró al bosque sin los suyos. También tenía protección contra depredadores más mortales, spray para osos, un cuchillo, un taser. Pero ningún talismán en el mundo podría haberme preparado para lo que despertaríamos. Cuando le mostré mis provisiones a mi padre, se rió. ¿Esas bolsitas de especias y baratijas? Eso no te salvará de un oso o un asesino. No están hechas para eso, murmuré. Regla 1. Lleva sal y hierro contigo. Aprendí que la sal purifica y el hierro protege. Una línea de cualquiera de los dos puede marcar la diferencia entre volver a casa o ser llevado. El inicio del sendero estaba demasiado silencioso cuando llegamos. No en paz, vacío. El aire se sentía mal, como si el bosque estuviera esperando algo. Observando. Las hojas no crujían, los pájaros no cantaban. Mi padre no lo notó. Caminó con paso pesado en sus botas nuevas, silbando una melodía desafinada. Su ruido alegre moría al instante al salir de sus labios, tragado por el bosque. Yo me mantuve en silencio. Coloqué el clavo de hierro bajo mi camisa, donde rozaba mi clavícula, frío contra mi piel. Regla 2. No silbes en el bosque, no silbes en el bosque, había dicho mi abuela. Atrae espíritus hacia ti. Caminamos durante horas. A medida que avanzaba la tarde, los árboles cambiaron. Los pinos se volvieron más densos, más cercanos, incorrectos. Sus troncos eran demasiado gruesos, la corteza retorcida y ennegrecida como carne quemada. El aire se volvió caliente y húmedo, a pesar de la altitud. Húmedo, como un aliento contenido. La luz apenas se filtraba a través del dosel cada vez más espeso. Incluso en pleno día, todo era gris y tenue. Fue entonces cuando lo sentí, no lo vi, lo sentí, como algo enorme, antiguo y frío, se había agitado bajo la tierra y abierto un ojo. Me detuve. Mi padre se dio cuenta y se volvió. —¿Vienes, Eli? —gritó, sosteniendo un bastón que probablemente encontró en algún lugar del sendero. Acababa de romper 2 reglas de un solo golpe. Regla 3. No digas tu nombre en voz alta. Les permite saber quién eres. Regla 4. Nunca tomes cosas del bosque. Deja cada piedra, palo y hueso como lo encontraste. Recordé. Algunas cosas pertenecen al bosque. Algunas cosas lo custodian. Sí, mentí, notando que de alguna manera nos habíamos desviado del sendero principal. Esperaba que no demasiado. No debería haber seguido a mi padre ciegamente, sabiendo que
Él no sabía leer las marcas del camino. Regla 5. No entres en hondonadas que no conoces. Algunos lugares son delgados. Había leído. El tiempo se pliega. Los senderos cambian. Podrías caminar para siempre y nunca salir. Seguimos avanzando, intentando volver al sendero principal. Entonces lo vimos, justo en el centro del camino, un montón de piedras ennegrecidas rodeando un parche de tierra desnuda y en su centro un atado de ramitas atadas firmemente con pelo, humano por su aspecto, mechones largos, rubios rojizos, enmarañados con algo oscuro. El aire apestaba a cobre, podredumbre y sangre cocida en la tierra. «Déjalo», dije, mi voz baja y cortante. «Es una advertencia». Mi padre se arrodilló y lo tocó con su bastón. Probablemente solo algún proyecto de vudú raro de un excursionista. «No dejes que te asuste». Y luego murmuró, «Supersticiones sin sentido». «Papá, para, no lo toques». Pero era demasiado tarde. El bastón esparció las piedras. El viento cambió de inmediato, agudo, frío, antinatural. Cortó a través de los árboles, aunque ni una sola rama se movió. Entonces llegó el silbido, no como la melodía desordenada de mi padre. Era un sonido penetrante, lento, casi humano, que subía y bajaba de una manera que me hacía doler los dientes. Venía de ninguna parte, de todas partes, detrás de nosotros, delante. Mi padre se levantó abruptamente. ¿Escuchaste eso? Le agarré el brazo. No mires atrás, no hables, camina, ahora. Caminamos. Pero ahora no había rastro del sendero. Los árboles se cerraron detrás de nosotros. Pasamos por el mismo árbol una y otra vez, su corteza partida en 3 hendiduras verticales demasiado anchas para ser de un oso. ¿Cómo demonios estamos dando vueltas en círculos?, rugió mi padre. Hemos estado caminando en línea recta todo el tiempo. Un segundo silbido cortó el aire. Esta vez más cerca. ¡Corre!, grité. Corrimos. Las ramas nos arañaban. Una niebla descendió de repente, oscureciendo nuestra visión. Algo se movía entre los árboles con nosotros, de extremidades largas, antinaturalmente rápido. Atisbé destellos. Una figura con demasiadas articulaciones. Un cuerpo que se doblaba de manera incorrecta. Una cara que brillaba y cambiaba, usando mi rostro. Luego el suyo, luego ninguno. Regla 6. Eso no es un ciervo. Mi abuela me había sentado, con una expresión grave en su rostro. Si camina como un ciervo, pero las articulaciones están mal, si te mira como si te conociera, si se para en 2 patas, huye. No grites. No mires atrás. Mirar atrás es una invitación a que te siga. No dejamos de correr hasta que cayó la noche y esa cosa ya no estaba detrás de nosotros. Mi padre se desplomó sobre un tronco, jadeando y pálido. «Creo que estamos perdidos», susurró. «¿Tú crees?», buferé, ya sacando la sal de mi mochila. «Deberíamos acampar», dije. «No hay manera de encontrar una salida en la oscuridad». Él no se movió. Solo se quedó allí, temblando. Eli, esa cosa. Parecía un ciervo, pero no lo era. Se paró como un hombre. Y su cara. Dios mío, su cara. Su voz se desvaneció. «No deberías haber tocado las piedras», dije con tono plano. «Ayúdame con el fuego». La cena fue insípida, en silencio. Ni siquiera terminé mi comida. Tracé un círculo de sal alrededor del campamento
y coloqué clavos de hierro en cada esquina. Era todo lo que podía hacer. Me desperté en la oscuridad absoluta. El fuego se había apagado. El bosque estaba quieto, mortalmente silencioso, como un asesino acercándose a una víctima dormida. Entonces lo escuché. «¡Papá! ¡Papá! ¡Ayúdame!» Mi voz. Pero no, desafinada, como una grabación reproducida a la velocidad incorrecta. El ritmo, todo mal, como alguien intentando hablar un idioma que no entendía. Me congelé de miedo, mi corazón latiendo fuera de mi pecho. Mi padre ya estaba fuera de su tienda, tambaleándose hacia el sonido. «¡Eli! ¿Dónde estás?», gritó. Salí de mi tienda y le agarré el brazo. «¡Esa no soy yo! ¡Estoy aquí!». Él saltó y gritó de terror. Luego se volvió hacia mí temblando. «Entonces, ¿quién demonios es eso?». «Escucha». Nos quedamos en silencio. «Entonces, papá, tengo miedo. Por favor, ayúdame». Más cerca y más cerca. La maleza crujió justo más allá de los árboles. Me giré lentamente. Algo estaba parado justo al borde del campamento. Ojos brillantes, no ojos de animal, inteligentes, pacientes, observando. Regla 7. Si ves ojos brillantes, corre más crujidos, más ojos. De vuelta al campamento. «Ahora», susurré. Volvimos corriendo. Vertí el resto de la sal alrededor de la fogata en un círculo frenético. Mis manos temblaban mientras intentaba avivar las llamas. Desde los árboles vino de nuevo: «¡Papá! ¡Eli! ¡Ayúdame!». Ayuda. Las voces se superponían, cambiaban, se retorcían en risas ahogadas. Más ojos brillantes aparecieron. 5, 6, quizás una docena. Todos demasiado altos del suelo, parpadeando y reapareciendo en diferentes lugares, como si lo que fuera que los poseía no caminara, sino se arrastrara. Nos acurrucamos junto al fuego. Arrojé salvia a las llamas y chisporroteó. Algunos de los ojos parpadearon, otros solo miraron. Entonces una de las voces susurró, justo fuera del alcance de la luz del fuego: «No deberías haberlo tocado». Las voces siguieron rodeando el campamento. Algunas lloraban, otras reían, algunas susurraban cosas que no podía entender, no en inglés, no en ningún idioma que los humanos debieran conocer. Los sonidos me rasparon los tímpanos y me tapé los oídos. Mi padre estaba rígido y pálido a mi lado, con los ojos muy abiertos, apretando el clavo de hierro que le había obligado a sostener antes. Parecía que quería gritar, pero no podía abrir la boca, como si algo pudiera arrastrarse dentro si lo hacía. Sabía que no podíamos dormir, ni siquiera podíamos parpadear por mucho tiempo. Esperamos. El fuego era nuestra única defensa. Mi mano se cernía cerca de la bolsa de sal, aunque ya estaba casi vacía. Algo parpadeó al borde de las llamas. No en las sombras, dentro del fuego mismo. Una cara, no un reflejo. Una cara observando, sonriendo, hambrienta. «Esto no es solo un fantasma», susurré. «Es un lugar de alimentación». El bosque nos había encerrado. Quería historias, recuerdos, rostros, carne. Y nosotros habíamos profanado. Habíamos tocado lo sagrado, roto las leyes antiguas. Pasada la medianoche, el fuego se consumió. Y fue entonces cuando las risas cesaron, reemplazadas por otro sonido. Pasos, justo al borde de la sal. Pesados. Humanos. Entonces, Eli, siempre te encantaron los bosques. Me congelé. Esa voz era la de mi madre. Murió cuando yo tenía 8 años.
Había sido enterrada en el cementerio a 3 pueblos de distancia, sus pulmones llenos de neumonía y oraciones. No había escuchado su voz en casi una década, pero la reconocí al instante. Me giré. Tenía que hacerlo. Algo estaba parado justo afuera de la línea de sal. Se parecía a ella. La altura correcta. El mismo vestido de la foto del funeral, un trisí, nuestra repisa, pero la cara, incorrecta, derretida, sonriendo demasiado. Ojos demasiado grandes y vidriosos. No parpadeaba. No respiraba. Regla 8. Si escuchas tu nombre, no respondas. Esta es una de las reglas más importantes. No importa cuán familiar sea la voz, no importa cuán dulcemente llame, no es quien crees que es. Detrás de ella, algo más grande se movió entre los árboles. Algo lo suficientemente alto como para rozar las ramas más bajas. Astas rasparon la corteza al moverse, pero no parecía un ciervo. Parecía algo vistiendo un ciervo. Mi padre gemía ahora. Esto es mi culpa, susurró. Esto es mi culpa. No le discutí. Miré de nuevo a la figura de mamá. Se inclinó hacia adelante. Un pie descalzo probó el borde de la sal. Las puntas de sus dedos se ennegrecieron al instante al cruzar la línea y se agrietaron, desmoronándose como papel quemado. Ella siseó y retrocedió. Bien. La sal aguantaba, pero no sabía por cuánto tiempo. No sabía qué más hacer, así que hice lo único que quedaba. Pedí ayuda. Saqué las últimas ofrendas de mi mochila. 3 pequeños objetos envueltos en tela. Una moneda, un trozo de pan y un mechón de mi propio pelo. Caminé hasta el centro del campamento, con las rodillas temblando, y los coloqué con cuidado sobre una piedra plana junto al fuego. Luego susurré las palabras más antiguas que conocía, palabras que mi abuela me enseñó cuando apenas podía hablar. Para los que caminaron antes, para los que custodian lo verde, no queremos daño, déjanos pasar sin ser vistos. Regla 9. Deja ofrenda si debes pasar por tierra sagrada una moneda, un dulce, un poco de pan. Los antiguos observan. Sé educado. Sé agradecido. No pronuncies sus nombres. El bosque se estremeció. El viento rugió de repente entre los árboles, aunque las hojas no se movieron. Un gemido profundo resonó bajo la tierra, como raíces antiguas liberándose. Las figuras al borde de la sal, desaparecidas. Los ojos en los árboles, desvanecidos. Incluso el fuego se calmó. El bosque cayó en un silencio mortal, no seguro, no vacío, pero quieto, como si algo antiguo hubiera apartado la mirada, decidiendo, por ahora, dejarnos ir. El sol comenzaba a salir. Ahora, dije agarrando a mi padre por la muñeca. Vamos ahora. No hables, no mires atrás. No empacamos nada. No necesitábamos hacerlo. Todo lo que dejamos atrás pertenecía ahora al bosque. Seguí un sendero que no había estado allí antes. Un camino de helechos y musgo aplastado, iluminado débilmente por un resplandor plateado que se filtraba entre los árboles. Un sendero de ciervo, pero no uno real. Un regalo. Una oportunidad. Caminamos. Cuando el sol salió por completo, nos encontramos, tropezando fuera de la línea de árboles, de vuelta en el estacionamiento de grava cerca del inicio del sendero. Nuestro auto aún estaba allí, cubierto de hojas. No hablamos hasta estar a 3 pueblos de distancia.
Mi padre condujo como si acabaran de sacarlo de prisión. Manos blancas de tanto apretar el volante, ojos muy abiertos. Finalmente me miró y dijo: «Dijiste que tenías protección». «La tenía», respondí. «¿Y funcionó?», preguntó, nervioso. No respondí, porque no estaba segura de que lo hubiera hecho, porque a veces el bosque te deja ir y a veces solo te sigue a casa. Exploré un pueblo abandonado. No creo que se suponía que saliera. No quiero ayuda. Solo quiero saber si alguien más lo ha visto. No el pueblo. Sé que otros han estado allí. Me refiero a eso. La cosa que me siguió. No estaba buscando un descubrimiento. Solo quería escapar de mi propia mente. Estrés laboral, insomnio, la ciudad asfixiándome. Empecé a conducir los fines de semana sin destino, solo buscando silencio. Así encontré la foto. Estaba escondida en el fondo de una librería de segunda mano, dentro de una carpeta de documentos antiguos sobre minería. En blanco y negro, con las esquinas gastadas, escrita a lápiz, decía Elden Hollow. Sin gente. Solo edificios devorados por el bosque. Lo busqué. Nada. No aparecía en ningún mapa, ni en ningún artículo. La única mención que encontré fue en un estudio de tierras de 1972, Elden Hollow, estatus abandonado, 1956, inestabilidad estructural citada, población restante, ninguna. Eso era todo. Fui temprano, 3 horas hacia las colinas, otros 40 minutos a pie, por lo que alguna vez fueron caminos madereros. El aire se sentía mal, más pesado. Los insectos no zumbaban. El viento no movía las hojas. Entonces los árboles se abrieron. Elden Hollow no solo estaba abandonado, se sentía fuera de lugar, como si lo hubieran sacado del tiempo y lo hubieran dejado allí por error. Los edificios se inclinaban como ancianos cansados. Letreros con letras descoloridas. Mercantile, Post, Mill and Coal. Una plaza del pueblo que no estaba exactamente en el centro. Empecé a dibujar, a tomar notas. Algo en la forma en que las calles se curvaban me inquietaba. Todas llevaban al centro, pero no directamente, como si el pueblo hubiera sido construido para confundir. Iba por la segunda calle cuando lo vi, una figura, parada al final. Al principio pensé que era un maniquí, alto, inmóvil, brazos a los costados. Pero entonces inclinó la cabeza, rápida y brusca, como un pájaro que escucha algo lejano. Luego desapareció. Me quedé helado. Quizá lo imaginé, pero la sensación no se iba. Cada vez que doblaba una esquina, sentía que los edificios me observaban, como si las sombras se movieran donde no debían. Seguí caminando. Entonces encontré la iglesia, sin campanario, solo una estructura esquelética, medio derrumbada. Pero la puerta del sótano estaba sellada, cerrada desde afuera con gruesos cerrojos. En la madera había símbolos quemados, no decorativos, no religiosos, simplemente incorrectos. Tomé una foto. Mi teléfono vibró. Error de batería. Apagando, aunque todavía tenía 68%. Entonces comenzó el sonido. Un golpeteo sordo, desde detrás de la puerta. No urgente, solo probando, como si algo estuviera empujándola, esperando a ver si cedería. Me di la vuelta para irme, y estaba en la calle, más cerca ahora, a 3 metros, todavía inmóvil, sin rostro.
sin ojos, solo piel estirada, lisa, donde debería haber una cara. La piel se contraía levemente. Respirando, di un paso atrás. No me siguió, no hasta que me giré. Entonces lo escuché. Detrás de mí, un segundo par de pasos, perfectamente al ritmo de los míos, justo fuera de mi vista. No miré atrás. No, me detuve. El camino de salida había desaparecido. No cubierto por la maleza, no oculto, desaparecido. Me giré. No había marcas ni huellas. Nada. Solo un muro de árboles que no podía ver más allá de 2 metros. Fue entonces cuando el silencio me golpeó. Estaba conteniendo la respiración y cuando exhalé, lo escuché. Respirando, no era la mía. Detrás de mí, estaba parado en el camino. Más cerca, detallado ahora. Sus extremidades estaban agrietadas como corteza, los dedos largos y afilados, temblando levemente en las puntas. No tenía boca, pero supe que estaba sonriendo. Corrí. No recuerdo hacia dónde, por callejones, entre casas deformadas. Las calles comenzaron a difuminarse, repitiéndose, los mismos edificios, los mismos letreros. Entonces lo vi, el mercantil, otra vez, y la oficina de correos, justo donde estaban cuando llegué. Pero algo había cambiado. La iglesia había desaparecido. En su lugar había una casa que no había visto antes, intacta. Luces encendidas. Corrí hacia ella, el corazón a punto de estallar, y cerré la puerta de golpe. Polvo, telarañas, una luz amarilla que zumbaba como si nunca se hubiera apagado. Y sobre la mesa estaba mi cuaderno, abierto, un dibujo de la criatura, con un símbolo debajo, uno que yo no había dibujado, mi letra, pero no lo había dibujado. Entonces parpadeé y estaba dentro, sin moverse, sin atacar, solo dando vueltas, pasos silenciosos sobre la madera crujiente. Una vez, 2 veces, un círculo perfecto a mi alrededor. Se detuvo detrás de mí y susurró, «Quédate». Luego todo se oscureció. Desperté en el bosque. Luz normal, pájaros normales, ningún rastro del pueblo. Mi teléfono estaba en mi bolsillo, batería llena, ninguna foto, excepto una, de mí, durmiendo en la casa. La criatura detrás de mí, su mano casi tocando mi hombro. Debajo de la imagen, «No se supone que te vayas». Pensé que había escapado. Pero anoche pasé frente a un espejo y vi algo extraño. Mi reflejo no se movía bien. Parpadeaba, demasiado lento. La cabeza inclinada en un ángulo extraño, como si estuviera esperando a que me diera cuenta. Y esta mañana había un dibujo en mi cuaderno que yo no hice. De mi apartamento